Este programa contiene recreaciones dramáticas que representan eventos reales. Se recomienda discreción. 11 de octubre de 1980. Yo tenía 4 años y mi hermano 8 cuando mi madre desapareció. Yo enloquecí. Recuerdo que me puse histérica y pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Y dónde está Marlene? Ni siquiera podía calificar el caso como asesinato. No había pruebas que probaran su muerte. No tenía nada. Lo mínimo que puedo hacer como su hija es velar porque se haga justicia y que el responsable de su muerte pague por ello. Atrapen a mi asesino. Septiembre 1998, Condado de Boone, Kentucky. Hay un momento borroso en el que te empiezas a despertar. Y no estás del todo despierta, pero tampoco totalmente dormida. Había muchos días en los que me quedaba ahí, me detenía y escuchaba. Y algo en mí sentía que tocarían la puerta y que iba a ser ella. Y luego despertaba y caía en la realidad. Lana, ¿qué pasa, Necesito hablar cariño? contigo. ¿Por qué? Es por mi madre. Es que... Lo siento. Tengo que saber qué pasa. Pasa, cariño, pasa. Bien. 18 años después de la desaparición de su madre, Lana Oakes busca respuestas a las preguntas que la atormentan desde que era una niña. Lo haremos ahora mismo. Lo siento. Tras la desaparición de mi madre, mi tía Patricia fue la que en cierto modo encabezó las primeras investigaciones por parte de la familia. Ella estuvo en contacto con la policía. Cariño, fue hace 18 años. No sé por qué ahora es tan importante. Quería investigar el caso, pero en gran parte era para saber algo sobre mi madre. Algunas cosas están aquí. Gracias. Muchas gracias por hacer esto. Cuidado con la cabeza. Gracias. Oh, Dios mío. Mira a mi madre. Pero qué Era joven. muy linda. Tal vez demasiado para su propio bien. Oh, mira. Oh, por Dios. Mira esto. Mira esto. Vaya. Así los llevaba ella. ¿En serio? Sí. ¿Qué edad tenía cuando los usaba? Bueno, los empezó a usar al cumplir 16. Ah. Y los tenía cuando se conocieron. ¿Ella y papá? Ujú. Sí. Junio 1970. Hola, ¿qué tal estás? Ven aquí, no voy a morderte. Oye, eres la cosa más linda que he visto en la vida. ¿En serio? Sí, en serio. Bill, Marlene. Marlene, bonito. Marlene, la madre de Lana, conoce a su futuro esposo, Bill Mayer, de 26 años. Dime algo, ¿tu hermana te sigue a todas partes? No. ¿No? ¿Estás segura? Sí. Eres hermosa, ¿lo sabías? Gracias. ¿Qué harás esta noche? Después de eso, empezó a llamarla. Hacía planes con ella para verse. Cuando salgas, búscame. Me gustaría verte. Eres muy hermosa. Él casi besaba el suelo que ella pisaba. Estaba muy enamorado de ella.
8 años después, Marlene y Bill están casados y trabajan juntos en su garaje. Ay, nena. Llegas justo a tiempo. Justo iba a comenzar. Hola. Dios, estás preciosa. Tienes grasa en la cara. Me alegro tanto de verte. Gracias. Uy, aquí están. Ahora son una familia con un hijo de 8 años y una niña de 4, llamada Lalana. Toma, es tuya. ¿Te gusta? Lalana era la luz de su vida. La adoraba con todo su ser. Era su muñeca de porcelana. Mira. ¿Es de mamá? Sí. Todavía puedo leerla. Eran buenos tiempos. Todo parecía estar bien. Hasta que Glenn Sandhiller apareció. Recordaba al tipo que vivía en una pequeña caravana en nuestra propiedad. Lo recordaba, pero no sabía su nombre. Hola, ¿qué haces? Arreglando esta cosa. Glenn Sandhiller era un joven que se dirigía hacia el sur en busca de nuevas oportunidades y tuvo una avería en la interestatal y llamó a B&B Automotive por ayuda. Esas eran las iniciales de Bill y Blondie. Y Blondie era Marlene Mayer. Glenn acabó quedándose entre 1 mes y 6 semanas y terminaron siendo amigos muy cercanos. Glenn llega justo cuando el matrimonio de Marlene con Bill Mayer está rompiéndose. Me encanta esa canción. Ven aquí. Él y Marlene se enamoraron y empezaron una relación. Bueno, Creía en él como para confiarle cosas que ni les había contado a sus hermanas. Mamá, ¿en qué pensaba? ¿Debió haber confiado en él? No. Ahí todo empezó a cambiar en casa. Tus padres se peleaban todo el tiempo. Bill empezó a mentir. 11 de octubre de 1980. Se había casado varias veces. Tenía hijos de esposas anteriores. Ni siquiera sabemos si esos matrimonios fueron disueltos legalmente. ¡Papi! ¡Papi! El último día que la vi era octubre, así que el clima estaba fresco. Pensé que era genial para que los niños jugaran fuera. voy a dejarlo. Nos vamos a divorciar. Voy a ser libre y él no puede evitarlo. Ten cuidado. Fue la última vez que la vi. Ya sabes, ella estaba planeando dejar a Bill e irse con Glenn. Iba a conseguir trabajo e iban a divorciarse y él iba a cederle tu custodia. Espera, es la primera vez que oigo sobre esto. Me lo contó ese día del picnic. Y después, luego de ese picnic, me fui a casa y me acosté. Y en la madrugada mi teléfono sonó. Sobre la 1:30 de la mañana, Glenn llamó. ¿Hola? Me preguntó si Marlene y los niños habían ido a mi casa y le dije, no, ¿por qué? Y me dijo, se fue y no la encuentro y estoy preocupado. ¿Qué? Fue la última vez que supe de ella. Además de ti. 18 años después de la desaparición de Marlene Mayer, su caso sigue sin resolverse. Para Lalana, que creció sin su madre,
es tiempo suficiente. Se pone en contacto con el detective Bruce Graham, que abrió el caso de la desaparición de Marlene hace tanto tiempo. El 13 de octubre de 1980, fui a la oficina y Glenn St. Hilaire me explicó que una joven llamada Marlene Mayor desapareció. Según Glenn, después de acostar a los niños, Marlene le dice a Bill que va a dejarlo. ¿Sabes qué? Ya estoy harto. Oye, estaré en la posada, Boone. Eso es, ya, lárgate. Glenn dice que condujo hasta su lugar secreto de reunión y espera más de una hora. Pero Marlene nunca aparece. Luego vuelve a buscarla. ¿Marlene? ¡Marlene! ¿Marlene? ¡Marlene! La casa estaba vacía, pero Glenn encuentra el bolso y la medicación de Marlene. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde está Marlene? ¿Y los niños? Se fue con los niños. ¿Qué te importa? Ese mismo día, el detective Graham interroga a Bill Mayor y obtiene otra versión de los hechos. Tuvimos una discusión. Ella se enojó mucho. Oye, ven aquí. ¡Quítame las manos de encima! ¿A dónde vas? ¡Te dejo! Se llevó a los niños y no la he vuelto a ver otra vez. La historia de Bill contradice la de Glenn. Dijo que fue en su auto a reunirse con Glenn. Uno de los dos está mintiendo. No la he visto. Y la verdad tardará años en revelarse. Creo que huiría, sí. Hace 18 años, Marlene Mayor, de 25 años, desaparece. Su hija, Lana, convence a las autoridades para que reabran el caso. La familia de Marlene había vivido en agonía todos estos años sin saber qué le había ocurrido. Merecían respuestas. La fiscal del condado de Boone, Linda Talley Smith, le asigna la investigación al detective Tim Carnahan. Comienza examinando el expediente original del caso. Dos hombres denuncian la misma persona desaparecida. Ambos señalan al otro. Así que la pregunta es, ¿qué ocurrió realmente? Uno de los dos es el amante de Marlene, Glenn St. Hilaire, y culpa a su marido, Bill Mayor. Glenn St. Hilaire sería un buen sospechoso porque era su novio. Denunció la desaparición de la mujer de otro. Eso es un poco inusual. Sé lo que tienes que hacer. Ven conmigo, ¿sí? Como lo hablamos. No es tan fácil. ¿Por qué no? Él está loco. Tienes que venir conmigo. Todo será mejor si vienes conmigo. Te lo prometo. Ya no lo pienses más, Marlene. Tengo 2 hijos. No es problema. Pueden venir. Tus hijos me agradan. ¿Y si me encuentra? No te encontrará, lo prometo. Glenn fue muy abierto sobre su amor por Marlene y nos indicó que era recíproco. Marlene pensó que Glenn podría ser la mejor vía para que ella y los niños se alejaran de Bill. Ven conmigo. Él nunca lo sabrá. La policía sospechó de él y lo investigó. Nunca te encontrará. Creyeron que tuvo algo que ver. El detective Carnahan pasa al siguiente informe del expediente sobre el esposo Bill Mayor. Su historia de que su mujer huyó con su amante, Glenn, parece creíble. La historia de Bill es creíble porque muchas veces uno de los cónyuges no está contento y se va con los niños. Todo indicaba que se fue en su auto. Pero entonces, Carnahan descubre algo extraño. 3 días después de la desaparición, Bill Mayor envía a sus hijos a Rhode Island. Recuerdo que nos entregó a una azafata, entramos en un avión
y nos fuimos. Dijo, van a ver a sus abuelos. Tal cual, no teníamos ni idea. 3 días después, Bill aparece allá, solo. No fue hasta que mi padre llegó a Rhode Island que noté que algo pasaba. Porque él llegó y ella no. Oigan, niños, Nos dijo que ahora viviríamos ahí. su mami se fue. Nunca volverá. Es drogadicta, alcohólica y es una perra. Bien, se fue con otro hombre porque ya no quiere verlos nunca más. No sabíamos nada y nos quedamos sorprendidos. Descuiden, todo va a salir bien, ¿sí? Una vez que supimos que los niños seguían con él, supimos que algo tuvo que haberle pasado porque Marlene nunca habría abandonado a sus hijos. El detective Carnahan encuentra otra posible pista en el expediente. 3 días después de la desaparición de Marlene, su hermana Patricia busca sus diarios. Estos revelan secretos sobre la relación de Marlene con su esposo, Bill Mayor. Me senté y empecé a hojearlos. Y leí cuán deprimida y atormentada estaba por las cosas que hacía su esposo. Las mentiras que contaba, que era un monstruo que ella odiaba y no veía la hora de alejarse de él. Esa fue una noche espantosa. Patricia descubre que Marlene sospechaba que Bill la engañaba varias semanas antes de su desaparición. Empezó a desaparecer con regularidad, así que ella lo siguió hasta el condado de Campbell y lo vio entrar en un lugar llamado Atención Integral. Estaba ordenado por un tribunal. Ella descubrió que Bill había sido condenado por abusar de 2 niños en el condado de Campbell. Lo redujeron a un delito menor. Para Patricia, es un descubrimiento estremecedor. Luego, el horror la golpea más fuerte. Marlene escribe sobre un encuentro que ve entre Bill y su hijo de 8 años. Leer eso en sus diarios y saber que estaba bajo esa horrible carga y que la guardaba para sí misma fue devastador para mí. Yo enloquecí. Recuerdo que me puse histérica. No soportaba más. Y pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Y dónde está Marlene? En la investigación original, las hermanas de Marlene esperaban que los diarios fueran suficientes para rescatar a los niños y condenar a Bill. El problema con eso, para mí y para el fiscal del momento, es que era vago. No especificó lo que vio hacer a Bill, así que no sabemos si era algo más simple. No lo creo, pero no lo sé. No se puede demostrar que cometiera un delito. Sin pruebas reales de que Bill esté abusando de sus hijos, la Lana de 4 años y su hermano de 8 siguen bajo su control. Y como Marlene sigue desaparecida, el detective Graham empieza a preguntarse si Bill sabe más de lo que dice sobre la desaparición. Ni siquiera podía calificar el caso como asesinato porque no había pruebas que probaran su muerte. No tenía nada. Pon esto aquí. Pensamos, por Dios, algo muy malo tuvo que pasar porque Marlene nunca dejaría a los niños con él. Nunca. Dos semanas después de que se reabriera el caso de la desaparición,
La Lana Oaks se entera de que el amante de Marlene, Glenn, fue descartado como sospechoso. Perdió a la mujer de la que estaba enamorado. Ni siquiera puedo imaginarme el dolor que debió sufrir. En los archivos del caso, el detective Carnahan descubre que el detective original, Bruce Graham, sospechaba que Bill Mayor estaba implicado en la desaparición, pero no tenía pruebas. 29 de noviembre, 1981. Un año después de la desaparición, Graham encuentra una pista. Dos cazadores que estaban cazando conejos en una granja de la zona que Bill frecuentaba encontraron un cráneo humano en la maleza. Prácticamente no tenía nada de la zona por debajo de la nariz. Y de la parte superior solo estaba el hueso alrededor de las cuencas de los ojos. Encontraron el cráneo a 3 kilómetros de la casa de Bill y Marlene. El antropólogo forense me dijo que la persona había recibido 4 o 5 disparos en la cara con una pistola de alto calibre. No tenía ningún diente, se los habían quitado. Le pregunté al antropólogo qué pudo utilizar la persona para remover la mandíbula y dijo que una sierra o algún tipo de cuchillo, pero sin duda se la quitaron a la fuerza. En 1980, antes de las pruebas de ADN, solo se podía identificar con los registros dentales. No teníamos dientes ni huellas, pero teníamos una prueba que tal vez nos guiaría a encontrar más pruebas en esa granja. La policía se organiza para buscar el cuerpo de Marlene y su auto. Registran la granja, mientras los buzos buscan en lagos, estanques e incluso en el río Ohio. No hallamos nada. Fue algo muy decepcionante. Tenía esperanzas de que encontráramos algo. El descubrimiento del cráneo trae una cruda realidad. Si es de Marlene, el asesino hizo todo por ocultar su identidad. Este fue el crimen perfecto. Nadie vio nada, no había nada seguro. Teníamos las pruebas justas para decir, está muerta. Pero ni siquiera podíamos probarlo al 100%. Mientras la Lana buscaba la verdad de los hechos, recuerda cómo era su vida de niña cuando vivía con su padre. Quien lo veía desde fuera no podía llegar a imaginarse lo que ocurría dentro de esa casa. Para hoy. ¿Quieres algo más? Un año después de la desaparición de Marlene, Bill se vuelve a casar y empieza una nueva vida en Rhode Island. Pero no es una vida tranquila. Era como una bomba nuclear, inestable en casa. Podía estar sentada tranquila y de repente estallaba contra mí. En especial por el tema de Marlene. ¿Es que no han entendido nada? ¡Su madre no va a volver! Siempre nos decía lo mismo. Lo repetía exactamente igual una y otra vez. ¡Es una perra! Bill les dijo a los niños que su madre se había largado. ¡Su madre ya no los quiere! Pasaron cumpleaños y navidades sin tarjetas, ni regalos, ni llamadas. Y asumieron que era cierto, que no los amaba. Bill empieza a maltratar físicamente a sus hijos. A veces tenía que ir al colegio en verano con pantalones largos para tapar los moretones. Pero otras veces podía ser muy dulce conmigo y mimarme mucho. Las palizas no son la peor parte. Mis primeros recuerdos del abuso fueron a los 6 meses de mudarnos. Su amenaza favorita era: si no haces lo que te digo, si no haces lo que quiero que hagas, mataré a tu hermano.
Años después, Lana reúne el valor para contarle a su madrastra lo que su padre le hace. Escribió una carta muy larga y la dejó en la mesa de la cocina. Mi padre la leyó y se puso a llorar histéricamente. La carta es un ultimátum. O deja de abusar de los niños o se enfrenta a la cárcel. Sé que tengo problemas. Yo te prometo que haré las cosas mejor. Te lo prometo. Lo prometo. Ella tomó el papel, lo quemó en el fregadero y dijo, nunca lo mencionaremos. Unos días después, Oye, me empujó contra la pared y me apuntó con un arma. si le hablas de esto a alguien otra vez, ¡te mataré! ¿Lo entendiste? ¡Voy a volarte la cabeza! Nunca más dije nada porque tenía miedo. 21 años después de la desaparición de Marlene Mayor, su hija encuentra la fuerza para enfrentarse a la verdad. Febrero 2001. Se reúne de nuevo con la fiscal Linda Talley Smith para lograr identificar los restos de su madre. Yo traje unas cosas para ti. De acuerdo. Aquí hay una foto real del cráneo que hallaron. Tenían el cráneo desde un año después de los hechos. Yo quería enviarlo a analizar para demostrar que era ella. Lo que quisiera es encontrar el resto de mi madre. Si se demostraba que el cráneo era de Marlene, iba a ser una prueba clave en la investigación de su muerte. Entonces empezamos a estudiar cómo podíamos identificar el cráneo. En 2001, los avances en la tecnología hicieron posible el análisis. Se compara una muestra del cráneo con el ADN de Lana. Y comienza la espera. Que finalmente pudiéramos saber la verdad, que se hiciera justicia para ella, que mi familia pudiera cerrar el ciclo y la dejara descansar. Dependía de esa prueba y si resultaba negativa, habría sido el mayor revés del mundo, porque no tendría nada. Abril 2001. Lana Oaks cree que su madre Marlene fue asesinada hace 21 años. Su búsqueda de la verdad depende de la identidad de un cráneo encontrado un año después de la desaparición. 2 meses después de enviar las muestras, llegan los resultados. El ADN del cráneo coincide con el de la madre de Lana. Encuentran a Marlene Mayor. Ese debió ser el segundo peor día de mi vida. Comprobé al 100% que estaba muerta, sin dudas, sin opciones, sin sorpresas, muerta. Para Lana, lo que sigue faltando es justicia. 5 años después de la desaparición de Marlene, Lana de 9 años vive en Rhode Island con su padre. Con el tiempo, el hermano de Lana le cuenta a su madrastra de los abusos. Mi hermano me dijo, se lo dije. ¿Qué cosa? Lo de papá. Le conté lo que pasaba. Y llamó a la policía. Van a venir a detenerlo. Irá a la cárcel. Llevan un mes acosándome porque no tienen nada contra mí. Y lo saben. Por la denuncia, los servicios de protección de menores de Rhode Island acuden a la casa. Lana le cuenta a la policía que su padre abusó de ella esa misma mañana. Una prueba lo demuestra. Y mientras los policías le ponían las manos en la espalda para esposarlo,
Se volteó y miró hacia el pasillo. Era la segunda vez que veía esa mirada. Esa mirada tranquila, calculadora y fría. Vamos. Y lo único que pensé fue, si sale, estamos todos muertos. Nos matará a todos. Bill Mayor es condenado a 15 años. La Lana y su hermano son enviados a Kentucky con sus abuelos, los padres de Marlene. Están a salvo, pero aún saben muy poco sobre su madre. Tenían una foto colgada en el salón y yo no sabía quién era. Para mí, esa no era mi madre. Tenía el cabello corto y rizado. Cuando recuerdo a mi madre, es con el cabello rubio hasta la cintura y completamente liso. Llevaba días mirando la foto y no sabía quién era, y la duda me atacó. Tal vez ahora regrese. Muchas veces me detenía en seco a escuchar, y algo me decía que iban a tocar la puerta y que iba a ser ella, que estaría viva. Todos los días tenía esa corazonada. Una pregunta inocente a su abuela le revela la verdad. ¿Sabes dónde está mamá? ¿Sabes qué hace? Cariño, tu madre murió. Falleció hace años. ¿Cómo murió? Tu padre la mató. Me lo dijeron directamente. En mi familia nunca hubo ninguna duda sobre quién la mató. Y entendí que la razón por la que murió fue para protegernos a mí y a mi hermano de él. Por eso murió. Y para mí, lo menos, lo mínimo que puedo hacer como su hija es velar porque se haga justicia y que se identifiquen sus restos. Eso es lo que debo hacer. Tras 11 años de condena, Bill Mayor se enfrenta a más cargos por agresión sexual por un nuevo testimonio del hermano de la Lana. Fue traído de vuelta a Kentucky para responder a esos cargos, y mientras estuvo detenido aquí en la prisión del condado de Boone, llamó a su padre y le confesó lo que le hizo a Marlene Mayor. ¿Le hiciste qué? Durante esa conversación le admite a su padre que mató a Marlene, que tomó su auto y lo tiró al río. ¿Dónde está el cuerpo? Y que tiró su cuerpo en un sumidero. Es una confesión impactante que el padre de Bill comparte con la familia de Marlene. Pero su relato de la confesión no es admisible ante un tribunal. Esa fue una de las cosas que más me llenó de ira. Estaba tan molesta. Sabíamos quién lo hizo, pero no podíamos hacer nada. Un año después, Bill Mayor sufre un derrame cerebral y recibe la libertad condicional anticipada. Tras cumplir 12 años, vuelve a ser un hombre libre. Ese hombre se convirtió en el coco para mí. Cuando salió de la cárcel, me aterrorizaba que fuera a matarme. Seguía pensando, después de tantos años, que si tenía la oportunidad, lo haría. 2 décadas después de la desaparición de su madre, la Lana supera su miedo y llama a su padre. Hola. Papá, quiero saber qué pasó con mamá. Lo llamé para hacer un trato con el diablo. Oye, solo quiero enterrarla. Nada te pasará. Solo quiero un cierre. Y se rió de mí. ¿Y si en serio crees que voy a decirte lo que hice con su cuerpo? ¿Estás loca? ¿Sabes qué, papá? Le prometí, y no me voy a rendir, que pasaría el resto de su vida en la cárcel. Previendo una posible oportunidad, la fiscal intensifica los recursos.
Llamamos a Todd Kenner, detective de la oficina del alguacil, quien estaba teniendo mucho éxito con varios casos sin resolver. Cuando me reuní con Lana y Patricia, les dije que podíamos resolver el caso, sobre todo porque le confesó el crimen a su padre. Propone otra llamada entre Bill Mayor y su padre. Y esta vez grabarla. La cooperación del padre fue clave. Creíamos que intentaría proteger a su hijo. Pero el padre de Bill lo detestaba. Dijo que si le daban pena de muerte, él lo celebraría. Nunca había visto un odio tan profundo entre un padre y un hijo. Los detectives Kenner y Carnahan graban una llamada entre Bill Mayor y su padre. Hola. Lana no deja de llamarme. Quiere saber dónde está su madre para tomar sus restos, ponerlos en un ataúd y tener un cierre. Sí, y dame cadena perpetua. Sí, bueno, me dijiste que la mataste. Me contaste toda la historia. ¿Y ahora no quieres decirme nada? No, no tengo nada que decir. Bill se muestra evasivo, como si presintiera algo. Si cuelga, puede que no haya otra oportunidad para atrapar al asesino de Marlene. $21 años después de la desaparición de Marlene Mayor, los detectives le siguen la pista al principal sospechoso, Bill Mayor. Organizan y graban una llamada entre Bill y su padre. Lo que me enerva es que ni siquiera te sientes mal por haberla matado. No tengo ningún tipo de conciencia por nada. Bueno, eres un maldito bastardo. No es la confesión perfecta, pero Bill se implica. Lo que dijo queriéndose hacer el listo fue parte de su confesión, así que no salió bien. Con la coincidencia del ADN del cráneo y la conversación telefónica, los detectives del condado de Boone vuelan a Massachusetts para arrestar a Bill Mayor. Desde el 98, 21 años después, por fin detienen a Bill por matar a Marlene. Se sintió bien. Durante décadas, Bill Mayor guardó silencio sobre lo que le hizo a su mujer. Ahora, en el viaje al condado de Boone, lo único que hace es hablar. Sé que creen que le corté la cabeza, pero no lo hice. Oh, muy bien. Nos llevó al campo donde decía que la enterró. Muy bien. Él estaba convencido de que necesitaba decir su versión para que se viera que cooperaba con nosotros, porque a lo que le temía era morir. Dijo, no me maten por esto. Bill recuerda la noche en que Marlene desapareció. Me da igual lo que digas. Me voy y me llevo a los niños. Hasta nunca. No, eso ni lo sueñes. No me digas qué hacer. Estoy harta. No vas a ninguna parte. ¿Quién te crees que eres? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Sabes qué? Ya estoy harto. Oye, estaré en la posada, Boone. Sí, eso es. ¡Lárgate! La pelea de Bill con Marlene se intensifica después de que Glenn se va. Cuida tus palabras. Sé que has abusado de nuestros hijos. Tienen marcas en el cuerpo. Podría matarte, ¿lo sabes? ¡No sabes nada! Me voy, pero volveré por ellos. Bill tenía miedo de que ella lo denunciara. ¡Te dejo! Entonces creo que ahí tomó la decisión de que iba a matar a Marlene. Creo que Marlene quería irse para buscar a Glenn para que la ayudara a marcharse con los niños. Pero Bill la detuvo ahí mismo. Dijo, me gritó, no pude soportarlo, y entonces le disparé. ¡No irás a ningún lado!
Me dijo que cuando le disparó, le pegó el arma completamente a la cara. 5 disparos. Y se le engatilló. Espera, dame un segundo. Meteré a tu hermana. Bill dice que luego montó a los niños en el auto para llevarlos con un vecino. Bien, ¿están listos? Dejó a los niños con unos vecinos, con la excusa de ir a buscar a Marlene. Pero creemos que en ese momento estaba tomando medidas para ocultar el asesinato. Bill afirma que tiró el arma en un estanque y que arrojó el cuerpo de Marlene en un sumidero de la granja. Luego empujó su auto en el río Ohio. Es probable que la escena del crimen estuviera contenida en el vehículo. Ahí la mató. Todas las pruebas del crimen se quedaron en ese vehículo. Cuando se deshizo de él, se deshizo de la escena del crimen. Bill, no pareces tener remordimiento. Me miró y me dijo, matar a esa mujer, ni siquiera dijo su nombre, matar a esa mujer no fue nada. Fue como atarme los zapatos en la mañana. Tras búsquedas intensas, no se lograron encontrar el arma, el auto, ni otros restos de Marlene. En el Centro de Justicia, Bill Mayor fue juzgado por asesinato y manipulación de pruebas físicas por arrancar el cráneo de Marlene. En menos de una hora, el jurado lo declara culpable. Cuando llegó el veredicto, casi me desmayo. De verdad, si mi hermano no me sujetaba, me caía. Nos sentimos tan aliviados. Pensé, finalmente, se acabó. Lo logramos. Estábamos eufóricos. William Mayor, de 59 años, es condenado a cadena perpetua por el asesinato de Marlene Mayor. Pasé gran parte de mi vida aterrorizada por ese hombre. Y ahora, sinceramente, no siento nada por él. Una tarde de septiembre, 23 años después de su muerte, Helen Marlene Oakes fue finalmente enterrada. Me atormentaba que hubiese tomado tanto tiempo. Y finalmente me sentí en paz ese día, en el que por fin pudo descansar. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una comunidad de Tennessee resulta impactada cuando una mujer anciana muy querida desaparece. A medida que los investigadores buscan, el misterio de su desaparición crece. La verdad comienza a surgir, pero con lentitud y de formas inesperadas. No hay nadie por los alrededores. Mientras que el FBI y la policía tratan de ayudar a una ciudad alarmada a encontrar a su apreciada amiga. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo aún prófugo. Los archivos del FBI. En 1992, una mujer desapareció de su casa en Memphis. Cuando no se recogió la recompensa, el FBI sospechó de un novato desesperado y temió lo peor. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. A medida que la búsqueda por la mujer avanzaba, los investigadores develaron una red de mentiras y acusaciones falsas, diseñadas para ocultar al verdadero asesino. Amistad letal. Memphis, Tennessee.
El 7 de agosto de 1992, 40 kilómetros hacia las afueras de la ciudad de East, el exitoso promotor inmobiliario Allen Roberts llegó a casa de su trabajo. Como de costumbre, el auto de su esposa estaba en la entrada, pero se sorprendió al encontrar la correspondencia allí. ¿Doe? Su esposa, Doe Roberts, solía dejar una nota cuando salía, pero no había ninguna. ¿Doe? En la cocina, Allen encontró el medicamento para el asma de Doe sobre el mostrador. Siempre se llevaba el inhalador cuando salía. Llamó a sus amigos más cercanos. Bill, sí, Bill, es Allen. ¿Has visto a Doe hoy? ¿Estuvo ahí? Nadie de los que llamó sabía algo de Doe. Preocupado, ¿entiendes? Haremos lo siguiente, iré a buscarla por la propiedad. Llámala a ver si puedes encontrarla, ¿de acuerdo? ¡Doe! A Robert le preocupaba que hubiese sufrido un ataque de asma mientras trabajaba en el jardín. ¡Doe! Buscó por los terrenos de su granja. No había señales de Doe. ¡Doe! ¿Doe? Estaba a punto de llamar a la policía cuando sonó su teléfono. Hola, Doe. Era un hombre que hablaba con acento asiático. ¿Tienes a Doe? ¿Qué quieres decir con que la tienes? ¿Qué quieres? La persona que llamó exigió una recompensa de $100,000 por regresar a Doe a salvo. Puedo conseguirlos, solo que me tomará algo de tiempo. Dime qué es lo que quieres y lo haré, ¿de acuerdo? Pero no indicó a dónde llevar el dinero. ¿A dónde quieres antes que de colgar? ¿Hola? ¡Hola! Sorprendido, Allen llamó de inmediato a la comisaría del condado de Shelby y les informó acerca de la desaparición de su esposa y la llamada de rescate que recibió. Un equipo de oficiales y comisarios acudieron a la casa. ¿Cómo se encuentra, señor? Buenas noches, oficial. Robert les dijo que no reconoció la voz de la persona que llamó y no conocía a alguien que quisiera herir a Doe. Regresé a casa entre las 7:30 y 8 de la noche. Trabajo. Mientras la entrevista continuaba, llegaron los agentes de la oficina local del FBI en Memphis. It se encuentra a 50 kilómetros de las fronteras de Arkansas y Mississippi. Si alguien se llevó a Doe a través de las fronteras estatales, el FBI tomaría el mando, dado que trasladar a una víctima de un estado a otro es un crimen federal. Robert explicó que la última vez que vio a su esposa fue esa mañana. ¿Piensas trabajar hoy? Habían desayunado juntos, como todas las mañanas durante 43 años. Así es. Espero que no haga tanto calor para trabajar. A las 10, Allen salió para reunirse con un posible comprador fuera de la ciudad, Nos vemos para hoy. una propiedad que estaba desarrollando. Adiós. El comprador, un hombre llamado Sam Wagner, había llamado el día anterior para hacer una cita y ver la propiedad a las 10:30 de esa mañana. Señor Roberts. Buenos días, Todd. Robert dijo que esperó por más de una hora, pero Sam Wagner nunca apareció. Me pareció que... Pasó el resto de la tarde colocando césped en otras de sus propiedades en desarrollo. Por supuesto. Bien. ¿Quieren entrar? Los investigadores necesitaban registrar la casa en busca de evidencia. Roberts les mostró el inhalador de asma de Doe y dijo que si sufría de un ataque grave y no lo tenía, podía morir. Debe tenerlo. Su condición es seria. Necesitaban encontrarla de inmediato. Siempre debe tenerlo con ella. Buscando indicios de entrada forzada, los oficiales revisaron puertas y ventanas. Nada parecía sospechoso. ¿Está cerrada? Sabiendo que algunas personas a veces huyen de manera voluntaria, fingiendo secuestros para encubrirse, los ayudantes del comisario revisaron la habitación de Doe. La maleta sigue aquí. Su equipaje y toda su vestimenta seguían allí, así como sus objetos de valor. Parecía no haberse ido por cuenta propia. Si alguien la había secuestrado, una pista indicaba que ocurrió afuera, según la agente especial del FBI, Joanne Overall.
Allen Roberts encontró correspondencia en medio del garaje que no fue llevada a la casa. Él sospechó que su esposa había ido hacia el buzón y nunca regresó a la casa, y por eso había dejado la correspondencia en ese lugar. Comenzando por la entrada, los oficiales organizaron líneas de búsqueda, dispersándose en un área de 60 hectáreas para buscar en la granja cualquier rastro de la mujer de 65 años de edad o de lo que le sucedió. A pesar de los esfuerzos de los numerosos equipos de búsqueda, no encontraron nada. La mejor posibilidad de nuevas pistas serían las llamadas adicionales de rescate. Cuando llame... Comenzamos a monitorear el teléfono de Allen Roberts después del secuestro. Con su consentimiento, colocamos una grabadora en el teléfono en caso de que recibiera una llamada del secuestrador. Comenzará a grabar cuando suene el teléfono. También instalaron equipo de rastreo. Bien. Presiónalo mientras estás hablando. Si el hombre con el acento asiático llamaba de nuevo, el FBI estaría listo. Más tarde esa noche sonó el teléfono. ¿Hola? Sí. Provenía de una cabina telefónica pública cercana. No le hagas daño. Haré lo que me pidas. Los oficiales se dirigieron hacia el origen de la llamada. Está bien, entiendo. Se escuchaba igual al mismo hombre que llamó antes. Está bien, sí. Mencionó que Doe estaba a salvo por el momento y sabía que la policía estaba escuchando. Roberts dijo que la persona que llamó le ordenó quitar la cinta de su conversación y romperla en la entrada. Dice que me observará. De forma rápida la cambiaron por una cinta en blanco. Estaré observando. De acuerdo. En ese momento no había oficiales de vigilancia afuera. Cuando la oficial del condado de Shelby llegó a la cabina telefónica, no había nadie. La ubicación exacta. Quienquiera que hubiese llamado se había ido. Para el amanecer, los investigadores extendieron su búsqueda hacia la comunidad de Eads, preguntando a amigos y vecinos cuándo vieron a Doe por última vez y si notaron algo inusual el día de su desaparición. ¿Conoce a Doe y Allen Roberts? Sí, seguro, viven hacia... Nadie recordó haberla visto o escuchado de ella ese día. Aquí tiene mi tarjeta, llámeme. Está bien. Muchas gracias. Oh, bien, adiós. Dígame. Un vecino dijo a los investigadores que esa semana en la iglesia pareció haber tensión entre Doe y Allen, pero no surgieron pistas sólidas. La noticia del secuestro se esparció y los noticieros difundieron la historia. Joe Birch, del canal WMC en Memphis, informó sobre la reacción de la comunidad ante la desaparición de Doe. ¿Qué estás haciendo? Oh, estoy viendo esta historia. Muchos sintieron que debió ser alguien de afuera quien cometió este crimen. Porque estas personas se respetaban entre sí, asistían a bailes juntos, compartían mucho de su tiempo en conjunto. Su enfoque era su comunidad pequeña y mantenerse alejados del centro de Memphis y de todo el peligro que podría encontrarse allí. Así que creo que las personas de la comunidad de Eads sentían que quizás un extraño cometió este crimen. Pero los investigadores se preguntaban cómo no notaron a un extraño en un lugar como Eads. Al terminar el primer día entero de la investigación, la preocupación de la agente especial Overall aumentó. Las 24 horas que siguen a un secuestro son fundamentales. Mientras más tiempo pase, las posibilidades de encontrar a la víctima con vida disminuyen de forma rápida. Iglesia Metodista de Eads. Al segundo día, los miembros de la comunidad se reunieron para mostrar su apoyo y ofrecer plegarias por el regreso a salvo de Doe. Y nos hemos reunido aquí... Mientras el pueblo de Eads oraba, los investigadores dirigieron su atención al sospechoso más probable. Que regrese a salvo. En un caso así, siempre investigamos primero a los miembros de la familia y allegados, a las personas más cercanas de la víctima y luego al resto de sus conocidos. Debían comenzar con el esposo, Allen Roberts.
Era posible que le hubiera hecho daño a Doe y luego usó a un cómplice para hacer las llamadas de rescate. Siempre resulta difícil cuando los familiares se dan cuenta de que son sospechosos. ¿Usted tomaría la prueba del... Las autoridades tuvieron que pedirle al esposo que se sometiera a una prueba de polígrafo. Con gusto. Fue una petición inesperada, pero Allen accedió. Siempre que pueda ayudarlos, lo haré. Lo aprecio. Un polígrafo mide las reacciones fisiológicas de la persona mientras responde a las preguntas. La persona revisa todas las preguntas antes de la prueba para que no haya sorpresas. Aunque se conoce como la prueba del detector de mentiras, un polígrafo en realidad no detecta las mentiras. Solo detecta si la persona muestra las características que la mayoría de las personas se exponen al mentir: subida de la frecuencia cardíaca, transpiración, presión arterial y respiración. ¿Está consciente de que solo haré las preguntas que ya hemos repasado? Si bien los resultados del polígrafo casi nunca son admitidos en la corte, muchos investigadores descubren que los conducen en la dirección correcta. Sí. El examinador le hizo preguntas a Roberts, ajenas al caso, para establecer un punto de partida para respuestas verdaderas. Luego hizo preguntas sobre su relación con Doe y lo sucedido el día en que ella desapareció. ¿Asesinaste a Doe Roberts? No. El examinador luego interpretó el resultado del gráfico para determinar si Roberts parecía mentir en las preguntas sobre el caso. Bien. En su opinión, Allen Roberts respondió todas las preguntas con veracidad. La pasó. ¿Y esto? Allen estaba seguro de que eso era todo. Pero los agentes sabían que los resultados de las pruebas no siempre eran precisos. No, indican que dice la verdad. ¿Estás seguro? Aún no podían descartarlo. Para verificar la historia de Robert, el FBI quería encontrar a Sam Wagner, el hombre al que al parecer fue a ver en la mañana del secuestro de Doe. Pensamos que Sam Wagner pudo haber ingresado en esta zona y, debido a su respaldo económico y propiedades, pudo haber secuestrado a Doe Roberts por el dinero que ellos tenían, pues poseían una cantidad sustancial de dinero. Los agentes revisaron las bases de datos del FBI y los registros a nivel nacional de la Oficina de Tránsito, buscando a alguien llamado Sam Wagner. En varios estados, los agentes del FBI interrogaron a hombres con ese nombre, pero los descartaron a todos como sospechosos. Dígame su nombre completo. La historia de Allen Roberts se tornó más sospechosa cuando Sam Wagner pasó a ser un individuo desconocido que no podíamos encontrar. Y nos pareció muy plausible que Allen Roberts pudiera estar detrás del secuestro. Parece que superó la prueba. No creo que tenga nada. Si Allen le hizo algo a su esposa, quizás los registros telefónicos y de sus cuentas bancarias revelarían una pista. Extraño en ninguna de las llamadas. Los investigadores solo descubrieron evidencia de una vida normal en una ciudad pequeña, sin indicios de contacto con alguien sospechoso y sin registros de que Doe hubiera gastado dinero después del 7 de agosto. No había ninguna pista. Con el tiempo llegaron a creer que Doe Roberts estaba muerta. Después de 2 o 3 semanas, sin haber podido localizar a la víctima, era más que probable que terminara siendo un homicidio. Solicité a través de mi supervisor que incluyéramos en la investigación a la comisaria del condado de Shelby para que fuera una investigación conjunta. Si fue un asesinato, sería juzgado en la corte estatal. El equipo regresó a la casa de los Roberts. La segunda búsqueda en la propiedad de Allen Roberts se hizo dentro de parámetros más forenses, así que buscamos salpicaduras de sangre tanto en la casa como en el granero. De nuevo, Roberts cooperó. Haría lo que fuese. Los técnicos forenses del FBI y de la comisaría procesaron las instalaciones, buscando cualquier evidencia de asesinato, de limpieza o de eliminación de un cadáver. También recolectaron cabellos y tejidos en la alfombra del camión de Allen para compararlos con cualquier evidencia encontrada después.
La búsqueda meticulosa duró 2 días completos. Bien. Gracias, agente. Allen Roberts se sintió frustrado por el hecho de que las autoridades tuvieran que dedicarle tanto tiempo como sospechoso. Estaba desgastándose. Y el verdadero secuestrador estaba por ahí, en alguna parte. En 1992, la comisaría del condado de Shelby y el FBI de Memphis registraron la granja de Allen Roberts y sus instalaciones, buscando algún indicio del posible asesinato de su esposa. Roberts había pasado la prueba del polígrafo y ahora ninguno de los artículos de su propiedad resultó positivo en la prueba de sangre. Sin embargo, no surgieron otros sospechosos y los investigadores habían desarrollado pruebas circunstanciales que implicaban a Roberts. A pesar de que varios testigos habían visto a Roberts ese día, su coartada verificada solo cubría unas 5 horas. Las autoridades sabían que eso dejaba un margen de tiempo amplio para deshacerse de un cuerpo. Además, algunos miembros de la comunidad de East declararon afirmando que Allen Roberts actuaba de forma sospechosa tras la desaparición de Doe, según la agente especial Joan Ann Overall. Las personas de la comunidad sentían que él no se lamentaba por la pérdida de su esposa. Estaba socializando poco después de su secuestro. Tanto él como su esposa eran miembros de un grupo de baile popular, y en un par de semanas, Allen regresó al grupo de baile con varias parejas. El presentador de noticias Joe Birch observó la falta de emoción de Robert durante la cobertura de los medios. Cuando la esposa de alguien desaparece, uno esperaría ver cierta conmoción y nosotros no apreciamos eso en Allen Roberts. Estaba en un estado de calma y tranquilidad muy cooperador, directo. No hubo tristeza o lágrimas en sus ojos, ni ese apego emocional que vemos en casos de secuestros. Los investigadores continuaron observando a Robert mientras trataba de continuar con su vida, luchando con la frustración de no saber en dónde estaba su esposa y de ser el único sospechoso de su desaparición. Sin embargo, no observaron nada que los llevara a Doe Roberts. En septiembre, el hombre con el acento asiático reapareció, diciendo ahora que Allen estaba involucrado. Hola. El secuestrador comenzó a llamar a las personas de la comunidad de It, afirmando que Doe Roberts seguía viva. Muchas de las llamadas indicaban que Allen era parte del plan para secuestrar a su esposa. Era muy frustrante porque nunca dijo algún punto específico para dejar el dinero. Muchas de las personas que hablaron con el secuestrador tenían identificadores de llamadas en sus teléfonos, por lo que los agentes rastrearon las llamadas a las cabinas telefónicas en una carretera muy transitada. De inmediato íbamos a las cabinas telefónicas y, por supuesto, la persona que había llamado ya no estaba. Otras personas ya habían usado el teléfono. Revisábamos los teléfonos en busca de posibles huellas dactilares y nunca hubo evidencia alguna que relacionara a una persona con ese teléfono. Bien. Aquí. Cada una de las llamadas se hizo a pocos kilómetros de la casa de Roberts, un gran riesgo en una comunidad que estaba muy preocupada por el caso. Esta audacia sugería que la persona que llamaba era alguien de la comunidad, tan conocido como para pasar desapercibido, y que se consideraba fuera del alcance de los investigadores. Sí, más o menos esta área. Recompensa de $25,000 se ofrece en caso de Doe Roberts. Desesperado por algo concreto, Allen Roberts decidió hacer las cosas por su cuenta, ofreciendo una recompensa por el regreso a salvo de Doe y anunciando que desconectó el equipo de grabación y rastreo del FBI de su teléfono para que el secuestrador pudiera llamar cuando quisiera. El 8 de octubre de 1992, 2 meses después de que desapareciera Doe, el secuestrador volvió a llamar a Allen Roberts. ¿Ella se encuentra bien? Le dijo que condujera a una cabina telefónica en una tienda local a 1 kilómetro de distancia en ese momento. Roberts se apresuró hasta la tienda. De nuevo estaba solo, sin testigos que corroboraran lo que estaba sucediendo. El teléfono ya estaba sonando cuando llegó. Esperaba que al fin esta fuese su oportunidad de recuperar a su esposa.
Hola. 2 meses después de que alguien secuestrara a Doe Roberts, de 65 años, el secuestrador le ordenó a su esposo, Allen Roberts, que se dirigiera a una cabina telefónica. Hola. Hola. El hombre con el acento asiático dijo que Doe estaba viva y seguía con él. ¿Mi esposa está bien? Quiero saber si... Le pidió a Roberts el nombre de un intermediario, alguien en quien Allen confiara y que el secuestrador pudiera contactar. ¿Quieres con alguien de la iglesia? Roberts sugirió a Charles Lord, un miembro destacado de la iglesia y amigo de la familia. Creo que Charles Lord. La persona que llamó dijo que estaría en contacto con respecto a dónde llevar el dinero del rescate. Déjame hablar con Doe, por favor. ¿Cómo? ¿Hola? Luego colgó. Pues han sido buenos meses. Charles Lord, el hombre que Robert escogió para ser su intermediario, era un funcionario y tesorero de la iglesia local. Ir a la iglesia con él y... Hizo un llamado público para el secuestrador en nombre de Allen Roberts, pidiéndole que lo llamara y le diera de una vez las indicaciones específicas para la entrega del dinero. Y le diré cómo podremos hacer. Todos querían que Doe regresara. El secuestrador hizo más llamadas a Charles Lord y a otros miembros de la comunidad, pero aún no había detalles para un intercambio. En noviembre de 1992, Charles Lord llamó a los investigadores a su casa. La agente especial Joanne Overall esperaba que al fin tuvieran un vínculo directo con el secuestrador. Adelante. Charles Lord declaró que tarde en la noche escuchó un auto en su entrada. Caminó hasta el buzón y habían colocado una carta dentro, la cual era una carta de rescate por el secuestro. No lo sé. Los investigadores se alegraron de tener evidencia física. Las huellas dactilares, los cabellos o los tejidos en la carta podrían proporcionar una conexión con el secuestrador, pero para el momento en que llegaron encontraron la evidencia contaminada. Charles Lord tomó la carta y la mostró a varias personas antes de que nos llamara y la tuviéramos en nuestras manos, por lo que había muchas huellas dactilares en la carta antes de que la tuviéramos. Los examinadores del laboratorio revisaron todas las huellas, concluyendo que pertenecían a Lord y a las personas que la tocaron. Nada que los llevara al secuestrador. El mensaje tampoco fue de ayuda. El precio había disminuido, pero aún no había indicaciones para una entrega. Parecía que el secuestrador tan solo jugaba con ellos. En caso de que volviera a contactar a Lord, los agentes tendieron una trampa. Nuestra oficina decidió hacer la vigilancia de su buzón usando una cámara que colocaron dentro de una casa para pájaros, cercana a ese buzón. Sí, se ve bien. Muévelo un poco hacia arriba. Muévete un poco hacia la derecha para verificar que... Si el secuestrador dejaba otra carta, quedaría grabado. Los agentes también instalaron dispositivos de audio y grabación en el teléfono de Lord. En esencia, lo que hacemos para intervenir un teléfono es pulsar el botón de reproducción. Aún no tenían evidencias concretas contra Allen Roberts, pero se estaba mostrando un nuevo sospechoso. Gracias. Charles Lord comenzó a mostrarse más participativo en la investigación, visitando a menudo la comisaría para revisar su progreso. De los Roberts, Doe Roberts. Los oficiales comenzaron a sospechar, puesto que parecía muy interesado. Sus sospechas aumentaron dada la peculiaridad de las llamadas telefónicas que según él recibía del secuestrador. Que vio a algunos testigos. Charles Lord afirmó que había recibido varias llamadas del secuestrador. Dijo que habló con Doe Roberts, lo cual era extraño, porque ninguno de los otros a los que llamaba habló con Doe Roberts. Bien. Pero los agentes nunca tuvieron cintas de las llamadas. Ese sujeto es muy sospechoso. Cada vez que recibía una llamada telefónica, parecía que nuestro equipo no funcionaba. Durante la semana siguiente, Lord reportó otra carta de rescate y una de las bufandas de Doe colocada en su buzón.
Los agentes no encontraron ninguna evidencia en los objetos, pero esperaban que su cámara capturara imágenes del secuestrador. Tenían varias del cartero de la zona. Pero cuando la cinta llegó a la parte en donde debía aparecer el secuestrador, no apareció ninguna imagen. Puesto que el equipo instalado en la residencia de Charles Lord continuó fallando, pensé que teníamos un equipo de mala calidad. Y con el tiempo resultó evidente que alguien estaba manipulándolo de cierta forma. Los agentes sospecharon que la interferencia la causaba Charles Lord. Luego, el esposo de la víctima, Allen Roberts, informó sobre un encuentro extraño con Lord. Dijo que la noche anterior, en el centro comunitario de Eads, Lord lo citó para una reunión privada. Allen se sorprendió cuando su amigo se ofreció a ayudar a recuperar a Doe por un precio. ¿Cómo estás, Allen? Allen Roberts me contó que Charles Lord le había comunicado que tenía contactos peligrosos del bajo mundo y que había información disponible si Charles había conseguido algo de dinero para pagarlo. Creo que sabes a qué me refiero. Además, Allen nos indicó en ese momento que Charles Lord llevaba un arma. Entonces creo que más adelante... Era evidente que Lord estaba involucrado de alguna forma. Y así a ellos les gusta. Pero los investigadores necesitaban algo más que sospechas. Necesitaban pruebas. El 4 de marzo de 1993, 7 meses después de la desaparición de Doe, hubo otro giro en el caso. Noticias, ¿cómo puedo ayudarlo? El reportero de noticias de Memphis, Joe Birch, recibió una llamada en su oficina. ¿Sí? Nunca he grabado una conversación telefónica antes, pero decidí grabar esta. ¿Dónde está Doe Roberts en este momento? La llamada hizo que me percatara de que esta podría ser la misma persona que había estado haciendo las llamadas anónimas en el caso de Doe Roberts, y traté de que el hombre se mantuviera en la línea todo el tiempo posible. Mientras Birch hablaba con el hombre de acento asiático, trató de obtener detalles sobre quién era la persona que llamaba y qué le había pasado a Doe. ¿Quieres ver a Doe Roberts con vida? Cuando Birch trató de establecer un sitio para la entrega, el secuestrador colgó. ¿Hola? ¿Hola? Llevé la cinta enseguida a la oficina de mi jefe. De inmediato llamamos al FBI y a la comisaría del condado de Shelby. ¿Qué puede decirnos sobre Doe Roberts? Los investigadores accedieron a que el canal WMC sacara al aire la grabación, esperando que hiciera que el secuestrador se manifestara. Funcionó. Canal 5 de Noticias, ¿en qué podemos ayudarlo? El secuestrador volvió a llamar. Estaba furioso por la transmisión de la grabación y exigió que no la transmitieran más, pero esta vez Joe Birch hizo lo que nadie más pudo. ¿Dónde está? Acordar un sitio de entrega. Los agentes y comisarios vigilaron el lugar de la entrega, listos para atrapar a la persona que los había evitado durante tanto tiempo. Sí. ¿Es ella? Sí, es Te ella. dije que vendría. Sí. Según las instrucciones, una reportera del canal WMC condujo hasta el lugar con $80,000 en efectivo. Es ella, pero no veo a nadie más. ¿Ves a alguien? Todos esperaron con ansias. No te muevas, no te muevas. Puede que venga otra persona. Quizás estén esperando. Será mejor. Pero el secuestrador nunca apareció. Se está yendo. Sí, Bien. no vino a la entrega. Es otra decepción en una investigación frustrante. 1409. La mujer acaba de irse. No hubo contacto. Estamos dejando la escena en este momento. Otros oficiales observaron que Charles Lord permaneció en casa todo el tiempo. Transcurrieron semanas sin novedades en el caso. Luego, en junio de 1993, el secuestrador acordó otra entrega. Llamó a 2 sobrinos de Doe y les dijo que llevaran el dinero del rescate a un motel local. Así parece. Puedo observarlos. Pronto, el secuestrador evasivo al fin aparecería.
En junio de 1993, las investigadoras que trabajaban en el secuestro de Doe Roberts vigilaron un motel de East en Tennessee. Tengo una buena visión desde aquí. La agente especial Joan Overall fue parte de la vigilancia. Los sobrinos de Doe Roberts recibieron una llamada del secuestrador y trataron de acordar un sitio de entrega. Les indicaron que se dirigieran a una habitación de motel y lo hicieron, pero también llamaron al FBI. Estaban esperando recibir una llamada o encontrarse con alguien. Otros oficiales de vigilancia no pudieron encontrar al sospechoso Charles Lord esa noche. Mientras el equipo del motel observaba, un hombre se acercó. Alguien está aproximándose. Hay alguien acercándose al motel. Era Lord. Esto es muy extraño. Se dirigió a la habitación que los sobrinos habían rentado. Charles Lord les dijo a los sobrinos de Doe Roberts que había recibido una llamada del secuestrador, que tenía que ir al lugar y tomar el dinero, y esperaría una llamada con respecto a dónde llevar el dinero. Pero los sobrinos no le darían el dinero. Dijeron que querían tratar de forma directa con el secuestrador. Las investigadoras estaban seguras de que él era exactamente con quien estaban tratando. Él era la única persona que había recibido una llamada diciendo que había hablado con Doe Roberts y ahora se estaba reuniendo con alguien para recoger el dinero. Pero no teníamos pruebas suficientes en ese momento para proceder con el arresto. Sin embargo, sí incrementaron su atención en Lord. Buscando un motivo económico para el secuestro, el FBI solicitó los registros bancarios de Lord. Sí, señor. Hablamos por teléfono antes. Revisamos los registros tratando de determinar si tenía préstamos, saber cuáles eran sus activos financieros, y resultó evidente que Charles Lord debía mucho dinero en varios bancos de la ciudad, grandes cantidades de dinero que no podía cumplir con los pagos y que se había declarado en quiebra. Esa evidencia circunstancial permitió a los investigadores obtener una orden de registro para la casa de Lord. Es mejor que permanezca ahí y se aparte. A finales de junio de 1993, ejecutaron la orden, lo que les permitió buscar y confiscar todos sus documentos financieros. ¿Qué están haciendo? Algunos de los archivos encontrados revelaron el pasado criminal de Lord. Había malversado más de $150,000 del almacén de Memphis, de donde se había retirado hacía varios años, y también malversó alrededor de $70,000 de la iglesia de East a la que asistía. Como tesorero de la iglesia, Lord tenía acceso a las cuentas bancarias de la iglesia y a las donaciones en efectivo. A pesar del hallazgo, los investigadores aún no tenían pruebas directas del secuestro. No teníamos nada que pudiéramos usar para acusarlo del secuestro y asesinato de Doe Roberts. Era importante obtener una confesión de Charles Lord, dado que no teníamos un cuerpo. Bien, tal vez esto nos ayude. Un agente que trabajaba en el caso recibió capacitación en la elaboración de perfiles criminales. Luego de analizar las acciones de Lord, propuso un perfil de conducta para obtener una confesión. Tenemos todos estos archivos. Indicó que Lord era un mentiroso patológico y manipulador, que creía ser intocable. Bien, seguro esto será útil, pero... El agente sintió que agobiar el ego del sospechoso era la única forma de vencerlo. Lo que deben hacer es dejar que... El plan era traer a Lord para un interrogatorio y mostrarle la evidencia de una investigación masiva en su contra durante meses. Deben presionarlo para que confíe. Los investigadores crearon numerosas cajas de evidencia con la esperanza de vencer la convicción de Lord de que estaba por encima de la investigación. Luego, el 25 de agosto de 1993, en la oficina de campo del FBI en Memphis, los investigadores se reunieron con Lord y su abogado. ¿Qué hacerle? ¿Sabes algo de la señora Doe Roberts? Mientras Charles Lord estuvo sentado en esa habitación durante el interrogatorio, lo observé voltear y mirar esas cajas.
dándose cuenta de que había estado bajo vigilancia por mucho más tiempo del que creía y comenzó a ponerse muy nervioso. Quizás con una prueba de polígrafo usted podría... Las tácticas del FBI parecían estar funcionando. Bien, sí. Lord al fin admitió haber hecho algunas de las llamadas del rescate. Dijo que las hizo para mantener viva la investigación por el bien de Doe, pero negó estar involucrado en su secuestro. En vista de ello, estaría... Al percibir que ya estaba a punto de ceder, los investigadores le ofrecieron un trato. Nuestra oficina y el inspector del condado de Shelby le dijeron a Charles Lord que si tomaba la prueba del polígrafo y la pasaba, no lo investigaríamos más por el secuestro de Doe Roberts. Sin embargo, si fallaba el polígrafo, su abogado y Charles Lord accedieron a acudir a un nuevo interrogatorio en relación al secuestro. Charles Lord aceptó. Prueba de polígrafo. Luego de hacerle preguntas de rutina para determinar los niveles de veracidad en sus respuestas, el examinador del polígrafo preguntó acerca de Doe, incluyendo si él estaba involucrado en su secuestro. ¿Lastimó usted a Doe Roberts? No. Al final, el examinador creyó que los resultados del polígrafo demostraron que Lord había mentido. Aunque los resultados no podían utilizarse en la corte, sugerían que las autoridades podían seguir interrogando al sospechoso. Con el abogado de Lord presente en la sala de interrogatorio, los agentes del FBI e inspectores de la comisaría del condado de Shelby presionaron al sospechoso, volviendo una y otra vez a los resultados del polígrafo. Tengo todas las pruebas que necesito. Lo que quiero que haga es que mejor... Al principio siguió negando cualquier participación, pero luego de varias horas las tácticas del interrogatorio lo agotaron. Lord dijo que estaba listo para contar lo que pasó. Dijo que necesitaba dinero en efectivo para pagar sus préstamos y cubrir el dinero que robó de la iglesia, y decidió secuestrar a Doe para exigir un rescate. El 6 de agosto de 1992 llamó a los Roberts, haciéndose pasar por un comprador de propiedades llamado Sam Wagner, y acordó reunirse con Allen. Al día siguiente, sabiendo que Allen lo esperaba en la propiedad en construcción, condujo hasta su casa. Doe había recogido la correspondencia. Hubo un accidente. Sabía que confiaría en él. Allen tuvo un accidente. Sí, sube al auto y te llevaré hasta allá. ¿Qué sucedió? ¿Sabes qué le ocurrió? ¿Está bien? Lord les informó a los investigadores que planeaba liberar a Doe después de recibir el dinero, pero ella sufrió un grave ataque cardíaco en su auto. Dijo que entró en pánico y arrojó su cuerpo y su bolso, pero no dijo dónde. ¿Aceptarías llevarnos a donde ella se encuentra? Los investigadores creían que estaba mintiendo, al menos sobre su plan de liberar a Doe y quizás sobre otros detalles. Hiciste lo que debías hacer y ahora... La agente especial Joanne Overall sabía que tenían que encontrar el cuerpo para corroborar su historia. Entonces le ofrecieron un trato. Charles Lord accedió en decirnos dónde se encontraba el cuerpo de Doe Roberts después de haber confesado haberla secuestrado, a cambio de que el condado de Shelby no pidiera la pena de muerte para él. Lord afirmó que la arrojó al río Wolf, un río de poco caudal que se extiende 145 kilómetros a través del lado suroeste del estado. El río Wolf desemboca en el río Mississippi en Memphis. Dijo que arrojó los restos desde un puente en el condado Fayette, a 20 kilómetros de la casa de los Roberts. Los buzos comenzarían a buscar el cadáver y el bolso a 45 metros río arriba. El teniente John Yancey, de la comisaría del condado de Shelby, dirigió la inmersión en este río turbio. Participaron 21 buzos en total, pero no podía verse nada en el río. El agua estaba totalmente oscura. Y varias especies de serpientes venenosas vivían en esas aguas. Sin contar con el hecho de que el crimen ocurrió un año antes y que los restos estarían dispersos y sería difícil encontrarlos. Los agentes del FBI y los oficiales ayudaron a los buzos extendiendo una cuerda a lo ancho del río.
Los buzos se aferraban a la cuerda y se movían a lo largo de su extensión, buscando con la mano en el fondo del río. Por lo general, dado el tamaño del cuerpo, buscas dentro del agua moviendo los brazos. Buscábamos el contenido del bolso para tratar de asegurarnos que en verdad fuera esa la escena. Nos sumergimos en el lugar, en vez de buscar con los brazos, tuvimos que hacer lo que llamo agarre con las manos. Y de esa forma se toma tierra con las manos para encontrar cosas en el fondo. Una vez que los buzos llegaron a la otra orilla, el equipo bajaba, movían la cuerda y comenzaban de nuevo. Cada vez que un buzo encontraba algo, hacía una señal, y otros buzos entraban para marcar y extraer el objeto. Encontramos una caja fuerte que fue robada en un asalto a una tintorería, y el dinero se había salido de la caja fuerte. Y encontramos los billetes de $1 en el fondo, pero no encontramos nada de su cartera. Pensé que podríamos haber encontrado su maquillaje o monedero o identificaciones, algo que nos vinculara a ella. Con una temperatura de 43 grados centígrados, el equipo continuó su búsqueda en cada metro cuadrado del río. En mi segundo día estaba en el puente y una señora se me acercó y me dijo, quiero que me hagas un favor. Le respondí, si puedo lo haré. Ella dijo, quiero que hoy encuentres algo para terminar con esto, para poder seguir adelante, enterrar a Doe y cerrar el caso. Después de 3 días completos, habían revisado casi 1 kilómetro del río. Lo revisamos todo, no hemos encontrado Creían nada. que el cuerpo no habría avanzado más allá de las tierras bajas. Acudí a la directora y le dije, basado en mi experiencia, en lo que hemos hecho, ella no está aquí. Pero si quiere, continuaremos con la búsqueda hasta llegar al Mississippi. Como usted quiera, pero le aseguro que ella no está aquí. Los investigadores estaban convencidos de que Lord les había mentido, poniendo al equipo de buzos en peligro sin necesidad. La agente especial Overall confrontó a Lord. Llevamos a Charles Lord al lugar y le explicamos que estos buzos estaban poniendo sus vidas en peligro y necesitábamos encontrar el cuerpo y que al parecer no se encontraba ahí. Me dijo que está listo. Al sospechoso se le habían agotado las mentiras. Ahora estaba listo para contarles a los investigadores lo que en realidad le pasó a Doe Roberts. Después de una búsqueda de 3 días en el río Wolf de Tennessee, el líder de buceo, teniente John Yancey, creía que los restos de la víctima de secuestro, Doe Roberts, no se encontraban en el río. Habíamos buscado por todas partes y por mis años de experiencia ya habría encontrado algo, ya sea algunos huesos, maquillaje o algo. Le dije, basado en mis experiencias previas, no está aquí. Los buzos están allá y ella no está aquí. Los investigadores confrontaron al sospechoso Charles Lord. Entonces cancelaremos el trato. Al darse cuenta de que no se rendirían hasta obtener la verdad, Lord admitió que Doe no había muerto de un ataque cardíaco en su auto. Está en ese río, ella no está allí. Dijo que la llevó a su casa y la ató en una habitación arriba del garaje. Entonces ya no podía dejar ir a su vecina. Trató de matarla con pastillas para dormir. Está bien, Cuando eso no funcionó, la asfixió con una almohada. Está en el patio trasero. Lord dijo que la enterró en su patio de abono. Arriba de su cuerpo colocó una capa de cal y otra de cemento, con la esperanza de que eso acelerara la descomposición. Entonces eso fue lo que sucedió. Necesitaban determinar si Lord estaba diciendo la verdad en esta ocasión para recuperar la evidencia y darle a la familia de Doe el cierre de saber lo que ocurrió. Permanezca tranquilo. La comisaría llamó a antropólogos forenses de la Universidad de Tennessee. Luego de retirar capas de hojas y abono, comenzaron a excavar. El teniente Ronald Goodwin de la comisaría del condado de Shelby supervisó cada detalle de la excavación. Deben usarse cinceles y paletas, ya que es como descubrir unas reliquias. Se retira la tierra con mucho cuidado para asegurarnos de que no se pierda ninguna evidencia y de no provocar algún daño a la evidencia que puede estar en el cuerpo. Luego de 2 horas encontraron una cubierta de cal y cemento.
Debajo de esto había un cuerpo. Lo primero que logramos ver fue una mano. El resto del cuerpo yacía en posición plana, de espaldas, en la tumba, boca arriba. Les tomó 17 horas exhumar por completo los restos, y lo que hallaron los investigadores los sorprendió. Su piel estaba intacta, su cuerpo estaba tan bien conservado que sentí que muchas de las pruebas científicas que pudiésemos realizar revelarían envenenamiento como causa de muerte o agresión sexual o lo que fuera. Pero al parecer las medidas que el señor Lord había tomado, como la cal y lo demás en la parte superior del cuerpo, habían hecho lo contrario y preservaron el cuerpo para nosotros. El detalle más escalofriante fue la posición de la mano de la mujer de 65 años. Lo único que no estaba en una postura común era su mano. Estaba delante de su rostro, en una posición defensiva, con los dedos abiertos. A los investigadores les pareció que tal vez seguía con vida cuando la enterraron. Tal vez seguía con vida. Quizá trató de empujar hacia arriba con la mano. A poco más de un año de la desaparición de Doe Roberts, el FBI y Allen Roberts tenían sus pruebas. El 19 de octubre de 1993, Charles Lord se declaró culpable de secuestro y asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua, más 25 años. El esposo de Doe, Allen Roberts, soportó ser sospechoso durante meses. Ahora que sabía la verdad, podría al fin dejar descansar a Doe en paz. Pero aún queda un obstáculo para Allen Roberts. Es un cierre injusto. Estoy tratando de olvidarme de Charles Lord y rezo para que Dios me permita perdonarlo. Rezo porque Doe esté en manos de Dios ahora mismo. El señor y la señora Roberts disfrutaron de 43 años de feliz matrimonio, antes de que fuera destruido. Él confía en que algún día volverá a verla.